Bueno, en esta parte de la teórica vamos a hablar de los distintos tipos, de los dos tipos de células que les nombré anteriormente, que son la célula procariota y la célula eucariota, y vamos a dar las características de cada una. En principio, vamos a ver las células procariotas. Como ven en esta diapositiva, esta célula es una célula que es muy simple, que presenta una membrana plasmática, por fuera de esta membrana plasmática, además tiene una pared celular, todas tienen pared celular y algunas pueden tener o no una cápsula por fuera de esta pared celular. Todas las células tienen un citoplasma, un citoplasma es un medio acuoso interno de la célula, donde está el material genético, que es lo que aparece acá como cromosoma. Y en una región que por microscopía se ve como una zona más oscura y se llama nucleoide. Además, en el citoplasma hay ribosomas, que son esas bolitas que ven ahí, chiquititas asociadas, que son estructuras que llevan adelante la síntesis de proteína. Vamos a ver más adelante bien la estructura de los ribosomas. Y algunas células en la superficie pueden tener esos pelitos que se llaman pili, y esos pilis les sirven como comunicación con otras células. Y además, otras células, no todas sino algunas, pueden tener lo que se llama flagelo, que es un aparato locomotor que le sirve a las células para moverse. Entonces vamos a definir las distintas estructuras que componen la célula procariota. El citoplasma es el medio acuoso interno de la célula que está limitado por la membrana plasmática. En algunos libros aparecen definiciones como citoplasma o citosol. El citosol es el medio acuoso que tiene proteínas y que ahí, en este citosol, ocurren, o en el citoplasma es lo mismo, ocurren todas las reacciones químicas de la célula. Lo que verán, lo que se les muestra acá, además, que dentro del citoplasma, el citoplasma contiene el citosol y además hay ribosomas y material genético. El material genético de la célula procariota consiste en ADN o ácido desoxirribonucleótido que se encuentra asociados a distintos tipos de proteínas en el citoplasma. Y tiene la particularidad que las células procariotas contienen solo una molécula de ADN y esa molécula es circular. Además, en el citoplasma están estas estructuras que yo les nombré anteriormente, que están involucradas en lo que es la síntesis de proteínas. Como ven, los ribosomas tienen dos subunidades. En la parte superior está la subunidad grande, en la parte inferior tiene la subunidad pequeña, y son los encargados de leer un tipo de moléculas llamadas ARN y a partir de ellas sintetizar las proteínas que llevan a cabo todas las reacciones químicas que ocurren dentro de la célula. Fíjense que estas son estructuras que no tienen membrana, simplemente cada subunidad está formada por proteínas y ARN, no tiene membrana y la función es la síntesis de proteínas de la célula. Acá les muestro a modo comparativo la diferencia estructural con las células procariotas. Esto es un ejemplo de una célula animal eucariota que, como ven en el citoplasma, en el interior, ven otras estructuras que están delimitadas por membranas. Esto hace que la estructura interna de la célula eucariota sea mucho más compleja que la estructura interna de las células procariotas.
si tenemos que hacer un paralelismo, esto sería como una casa o un departamento de varios ambientes, la célula eucariota, comparado con la célula procariota que es como si fuera un departamento monoambiente. En esta célula que se muestra en la diapositiva, cada estructura membranosa estaría representando el interior de cada una de estas estructuras, un ambiente de la casa. Una célula vegetal también eucariota, que también está llena de distintas estructuras rodeadas por membranas. Como hicimos anteriormente, también nos vamos a adentrar en describir las estructuras internas de la célula eucariota. Entonces, también la célula eucariota tiene citoplasma, que está también delimitado por la membrana plasmática y en este caso la membrana del núcleo. El citosol en este caso va a ser también el medio acuoso, más todas las proteínas que están ahí ejerciendo su función, pero además ahí engloba la palabra citosol a todas las organelas internas de esta membrana que llevan adelante distintas funciones de la célula. Dentro de este citoplasma se encuentran las siguientes organelas: mitocondrias, peroxisomas, el sistema de endomembranas que está formado por retículo endoplasmático, complejo de Golgi, los lisosomas, vacuolas, hay vesículas. En esta célula, entonces, encontramos un montón de estructuras internas que llevan adelante las funciones de estas células. En estas células las distintas funciones están llevadas a cabo por distintas organelas. De alguna manera es una célula que es mucho más eficiente, tiene mayor tamaño y se especializa en distintos tipos de funciones. Vamos a comenzar describiendo lo que es la principal organela de la célula eucariota, que es el núcleo. El núcleo es una estructura rodeada por una doble membrana que se encuentra en el citoplasma de la célula eucariota, que contiene el material genético de la célula. O sea que va a contener el ADN con los cromosomas. Dentro del núcleo se puede observar como una mancha más oscura llamada nucleolo, y este nucleolo al microscopio se ve más denso, es una zona más densa porque es donde se está llevando a cabo la síntesis de ARN y se están ensamblando los ribosomas, que son los que les conté que llevaban adelante la síntesis de las proteínas. Además, quiero que observen que la particularidad que tiene la membrana del núcleo, observen que ven como florcitas. Bueno, estas florcitas son los poros nucleares. A través de estos poros, el núcleo está conectado con el citoplasma de la célula. Entonces, el núcleo es una estructura que no está totalmente aislada del resto de la célula, sino que se comunica con el citoplasma a través de esos poros nucleares. El material genético de las células eucariotas también es ácido desoxirribonucleico, que está asociado a distintos tipos de proteínas, al igual que en las células procariotas. Las proteínas en los eucariotas son proteínas distintas a las células procariotas, pero la estructura del ADN es similar. En este caso, a diferencia del ADN procariota, que era una sola molécula y es circular, el material genético en la célula eucariota es lineal y forma cromosomas. Acá en este dibujo lo que se ve es cómo el ADN, que son moléculas muy largas, se va organizando como cuentas de un collar para formar lo que conocemos como los cromosomas,
y que todos en su máxima compactación puedan estar contenidos en esta organela que habíamos dicho que se llama núcleo. Para que tengan una idea, la célula eucariota es una célula grande, es una célula que por dentro hay un montón de distintas estructuras. Esta célula debe mantener su organización interna para su funcionamiento y esto lo lleva a cabo lo que es el citoesqueleto. El citoesqueleto es como un andamiaje interno que tiene la célula con distintos tipos de filamentos que sostienen y guían a las diferentes estructuras internas de las células. Por ejemplo, tenemos los filamentos más finitos, que se llaman microfilamentos. Tenemos filamentos que tienen un tamaño mayor, que se llaman filamentos intermedios. Y por último, tenemos unos tipos de tubos que son como la base de todo el andamiaje que se llaman microtúbulos, que son los túbulos de mayor diámetro. Todos estos filamentos, los microfilamentos, los filamentos intermedios y los microtúbulos, se encargan de ya sea la movilidad celular, la movilidad interna de las organelas, el mantenimiento y la organización de la célula y también el andamiaje para mantener la estructura de la célula. Acá les estamos mostrando una organela que quizás ya ustedes estén familiarizados, que se llama mitocondria. La mitocondria tiene como función principal llevar a cabo lo que es la respiración celular. Esto quiere decir, por respiración celular entendemos que es la síntesis de la moneda energética de la célula, es decir, toda la energía que la célula va de alguna manera liberando a medida que lleva adelante reacciones químicas, esa energía queda guardada en lo que es la moneda energética de la célula, que es el ATP, el adenosín trifosfato. Y es en esta organela, en la mitocondria, en donde se sintetiza o se lleva a cabo la síntesis de esta moneda energética de la célula, que una vez formada va a poder ir a distintos lugares de las células en donde se va a consumir en reacciones que requieran energía. Entonces, como ven acá, la mitocondria está formada por dos membranas, una externa y una interna. Internamente la mitocondria tiene como un citoplasma que se llama matriz mitocondrial y además tiene un espacio entre las dos membranas que es muy importante en la respiración celular que se llama espacio intermembrana. La mitocondria se sabe o se piensa o hay una teoría endosimbiótica que dice que la mitocondria deriva de una célula procariota aeróbica que de alguna manera fue incorporada por una célula procariota más grande y esa es la razón por la cual las mitocondrias poseen una membrana interna que sería la membrana original de la célula procariota y la membrana externa sería la membrana de la célula procariota más grande que incorporó a la célula procariota más chica. Además, esta teoría está basada en que estas mitocondrias tienen ribosomas propios y además tiene su propio material genético. Este material genético contiene la información para hacer la síntesis de distintas proteínas que llevan a cabo la función de las mitocondrias. Otras estructuras que podemos encontrar dentro del citoplasma de las células eucariotas son los peroxisomas.
Los peroxisomas son estas organelas esféricas con una sola membrana que dentro tienen enzimas o proteínas que utilizan oxígeno para degradar distintos compuestos. Además de tener esta función, pueden llevar a cabo lo que se llama la beta-oxidación, que es la rotura o degradación de ácidos grasos. Y también son muy importantes en oxidar sustratos orgánicos, como por ejemplo fenoles, alcohol y formaldehído. Un órgano rico en peroxisomas en nuestro cuerpo es el hígado, porque en el hígado es donde se degradan muchos sustratos orgánicos y como ustedes estarán familiarizados, el alcohol se degrada en el hígado, entonces hay muchos peroxisomas en el hígado para degradar este tipo de sustancias. Pasamos a lo que es otra estructura membranosa dentro de la célula eucariota, que es lo que se conoce como sistema de endomembranas. En el sistema de endomembranas tenemos varios compartimentos. Uno de ellos recibe el nombre de retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático es lo que ven ahí en la figura. Por fuera del núcleo, ustedes tienen el núcleo en violeta y por fuera del núcleo ven una estructura con forma de sacos aplanados con puntitos. Esto es una estructura que tiene membranas, o sea que tiene un medio interno distinto al medio externo. Y en este caso que tiene puntitos, estamos hablando del retículo endoplasmático rugoso. Se llama rugoso porque tiene estos puntitos adosados a su membrana y estos puntitos son proteínas. Entonces se encuentra a continuación del núcleo, está conectado con el núcleo y tiene ribosomas asociados a su membrana. Entonces la función de este retículo endoplasmático rugoso es que es el lugar donde se lleva a cabo la síntesis de proteínas que van a exportarse de la célula o que van a quedar en la membrana de la célula. Además, otra función, como vamos a ver más adelante en otras clases, las proteínas que se están modificando en este retículo, las proteínas que se están sintetizando en este retículo, además pueden modificarse porque se les puede agregar distintos grupos, como por ejemplo hidratos de carbono. Por otro lado, está lo que se llama el retículo endoplasmático liso, que también se encuentra a continuación y acá está representado por también unos sacos que tienen color naranja. Este retículo endoplasmático liso se llama liso porque no tiene ribosomas asociados a su membrana, entonces no lleva a cabo síntesis de proteínas, sino que lleva a cabo otro tipo de síntesis, por ejemplo, de lípidos, de colesterol, fosfolípidos, hormonas. Ahí también se lleva a cabo la degradación de glucógeno. Glucógeno en las células animales es una molécula larga de glucosas unidas entre sí y es la forma de almacenar energía que tenemos los organismos animales o que tienen las células animales de almacenar energía. También tiene funciones de detoxificación y también puede modificar químicamente a las proteínas, pero allí no se sintetizan. A continuación del retículo endoplasmático rugoso, vamos a encontrar otra estructura con membranas que se denomina complejo de Golgi. Como pueden observar en el diagrama de la izquierda, ustedes van a ver el núcleo. A continuación van a ver el retículo endoplasmático rugoso. Y por separado, más a la derecha dibujado en un color gris, van a observar el complejo de Golgi, que también está formado por estructuras de sacos aplanados,
pero que está separado del retículo endoplasmático rugoso. Entonces, como ustedes pueden observar, son un conjunto de cavidades membranosas aplanadas y agrupadas formando como pilas. La función que tiene este complejo de Golgi o aparato de Golgi es modificar las proteínas que fueron sintetizadas en el retículo endoplasmático. Específicamente lo que hace es, se les agrega a estas proteínas hidratos de carbono y de ahí se distribuyen a los distintos lugares o destinos a donde tienen que ir esas proteínas, que puede ser, por ejemplo, a los lisosomas, que puede ser a la membrana de la célula o puede ser al exterior de la célula. Lo que pueden observar también acá es que para que algo vaya desde el retículo endoplasmático rugoso hacia el Golgi, al no estar en contacto las dos estructuras, lo que sucede es que los componentes viajan de un lugar a otro encerrados en vesículas. A partir del aparato de Golgi dijimos que salen las proteínas sintetizadas y ya modificadas, y uno de los posibles destinos de estas proteínas son los lisosomas, que son otras estructuras esféricas que tienen una sola membrana, y estos lisosomas pueden tener un tamaño y forma variable y contienen en su interior lo que se llaman enzimas hidrolíticas. Las enzimas hidrolíticas, su nombre lo indica, viene de la palabra hidrólisis. Hidrólisis quiere decir degradación. Hidrólisis es romper e incorporar una molécula de agua a la molécula que se rompe. Entonces, estos lisosomas son estructuras en donde ocurre degradación de distintos compuestos. Entonces, todo lo que la célula incorpore a través de vesículas, estas vesículas se van de alguna manera a fusionar al lisosoma, se va a formar una vesícula más grande conteniendo el material incorporado por la célula por un lado y las enzimas hidrolíticas que contenía el lisosoma. Estas enzimas hidrolíticas van a atacar el material ingerido por la célula y este material va a ser digerido rápidamente, convirtiendo este material en pequeñas moléculas. Acá en esta diapositiva ven un poco más detallado lo que es el interior de una célula eucariota con todas las estructuras que acabamos de nombrar. Está el núcleo, está con su envoltura nuclear en color verde. A continuación tenemos el retículo endoplasmático rugoso, en donde se sintetizan las proteínas que van a ir a parar a los lisosomas, a la membrana plasmática o se van a exportar. Este retículo endoplasmático tiene la particularidad que tiene ribosomas adosados a su membrana. También, a continuación del núcleo, se encuentra el retículo endoplasmático liso, que es donde se lleva a cabo la síntesis de lípidos. Y, a continuación, vemos el complejo de Golgi o aparato de Golgi. Este aparato de Golgi está formado por distintos sacos aplanados y recibe las proteínas recién sintetizadas del retículo endoplasmático rugoso. La forma de conectarse entre los retículos endoplasmáticos y el aparato de Golgi es a través de vesículas de transporte. Estas vesículas se desprenden del retículo endoplasmático con el contenido que tienen que mandar hacia el aparato de Golgi
Y cuando llegan al aparato de Golgi, esas vesículas se fusionan con la membrana del aparato de Golgi y se libera el contenido de la vesícula dentro de ese aparato de Golgi. Para entender un poco mejor este sistema, ustedes tienen que recordar que todo este sistema de endomembranas está formado por membranas que son similares. La composición de las membranas es similar, es una bicapa de fosfolípidos dentro de la cual, o insertadas, en donde se encuentran insertadas proteínas que llevan adelante distintas funciones. Entonces, cuando se forma una vesícula de transporte que brota de la membrana del retículo endoplasmático, esa vesícula está formada por la membrana del retículo endoplasmático. Lleva el contenido de este retículo hacia el aparato de Golgi. Allí lo que hace es entrar en contacto con el aparato de Golgi, se fusiona a la membrana del aparato de Golgi y libera esta vesícula su contenido al interior del aparato de Golgi. Después, en el aparato de Golgi se lleva a cabo la modificación de las proteínas sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso. Específicamente, el aparato de Golgi tiene enzimas adentro, proteínas que se encargan de agregar a las proteínas hidratos de carbono y también tiene la función de clasificar a las proteínas según su destino. Por ejemplo, hay proteínas que van a ser secretadas por la célula. De esta manera lo que va a hacer es van a brotar vesículas del retículo endoplasmático, del aparato de Golgi, van a brotar vesículas y dentro de esas vesículas van a viajar las proteínas sintetizadas por las células que van a ser secretadas o expulsadas hacia el exterior. Por otro lado, en este lugar también en el retículo endoplasmático también les dije que se sintetizaban proteínas que van a formar los que se llaman los lisosomas. Entonces, de ese aparato de Golgi se pueden formar vesículas que van a contener las enzimas hidrolíticas que llevan en su interior los lisosomas, que son estructuras que llevan adelante degradación de moléculas que son incorporadas por la célula a través de su membrana. Acá también les voy a mostrar un ejemplo de cómo la célula puede incorporar cosas desde el lado externo, cosas grandes que después puede llegar a degradar en su interior. En este caso se llama transporte mediado por vesículas y hay tres tipos de transportes. Uno, el transporte se llama endocitosis. Uno puede ser fagocitosis, en el cual, fíjense cómo la célula lo que hace es rodear a la partícula sólida que va a querer introducir en su interior, la rodea como extendiendo dos brazos con esa membrana, va a rodear a esta partícula sólida grande y va a terminar fusionando esos dos brazos y formando una vesícula, y esa vesícula va a quedar finalmente dentro del citoplasma de la célula, conteniendo a la partícula sólida que entró. La segunda parte de este diagrama está lo que se conoce como pinocitosis, que de alguna manera es la incorporación de fluido extracelular, también a través de vesículas. Y la tercera parte es una endocitosis mediada por receptor, que lo que sucede es que las proteínas de membrana captan sustancias que quedan pegadas a unos receptores específicos y esto induce la formación de las vesículas que son transportadas hacia el interior. Entonces, la manera de transporte hacia dentro de la célula son
moléculas que pueden ser proteínas, polisacáridos, que son muy grandes, pueden ser líquidos o pueden ser señales que reciba la célula y que se incorporan a través de la unión a un receptor. De la misma manera, así como la célula puede llegar a meter cosas a través de invaginaciones de su membrana plasmática y formación de vesículas, como se ve en el dibujo de abajo, la célula puede sacar contenido sintetizado en su interior hacia afuera mediante el mecanismo inverso. Se forma una vesícula con el material recién sintetizado, por ejemplo, en la célula. Esta vesícula se va acercando hacia la membrana plasmática. La membrana plasmática se fusiona, la vesícula se fusiona con la membrana plasmática y el contenido que había en esa vesícula se libera hacia el exterior. Por último, tenemos en este diagrama a lo que es la célula vegetal. Como verán, tiene estructuras muy similares a lo que es la célula animal, pero tiene otras adicionales. Por ejemplo, tiene cloroplastos, que son organelas con membranas, en donde se lleva a cabo la fotosíntesis. Son como similares a las mitocondrias porque tienen también una doble membrana. Tiene una vacuola central, que es esa que ven ahí de color celeste. En esta vacuola central ocurren distintos tipos de reacciones químicas. Contienen sales, contienen un montón de sustancias y dan sostén y turgencia a la célula. Contiene cromoplastos, que son unas vesículas con distintos tipos de sustancias que pueden ser para almacenar azúcares, leucoplastos. Y lo más importante que quiero destacar de esta célula, a diferencia de la célula animal, estas células tienen por fuera de la membrana plasmática una pared celular que está compuesta por celulosa. La celulosa es un hidrato de carbono y es un compuesto que le da estructura a esta célula. Y, como ustedes estarán familiarizados, la celulosa es el componente del papel, de las hojas que ustedes utilizan para escribir. Por último, les quiero dejar este link para que ustedes puedan entrar y ver un video de YouTube, que es La vida interior de la célula, para que puedan ver en forma dinámica cómo es la organización interna de las células y cómo en 3D se ve una célula. Muchas gracias y nos vemos en el próximo encuentro virtual.